Abra su Biblia, por favor, así puestos de pie, en señal de respeto a la palabra de nuestro Señor, en Efesios, y vamos a leer el capítulo 6 de Efesios. Y en esta ocasión, siguiendo con el estudio que hemos empezado en este capítulo, leeremos el versículo 16 y 17. Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor. Muy bien. Entonces vamos a leer la Biblia. Aquí dice lo siguiente. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome asiento, mis queridos hermanos. Recuerdo muy bien, como si fuera hoy, que me encontraba descansando al lado de mi esposa, y de pronto, en medio de mi descanso, en medio de mi sueño, sentí una gran opresión. Era como que si algo apretaba mi pecho fuertemente, como que si empezara a ahogarme. Y en esa situación empieza uno a desesperarse, a sentirse abrumado, a sentirse impotente. Y lo peor de todo es que no podía moverme, estaba como paralizado, pero estaba consciente. Y a pesar que estaba en ese sueño, sabía lo que estaba pasando. De pronto dije: esto no está bien, y empecé a reprender. Y le dije: que el Señor te reprenda, que el Señor te reprenda al enemigo. Una opresión muy fuerte, sentía que el aliento se me iba y que iba a perder incluso la vida. Era una situación muy complicada cuando uno enfrenta ese tipo de ataque, porque era un ataque espiritual que yo percibí, que yo sentí. No podía hablar con mi esposa, me sentía paralizado, y a medida que pasaban los minutos empecé a recobrar un poco las fuerzas y me sentí mucho mejor. Me sentí mucho mejor. Le podría contar también otro ejemplo de una madre que me llama desesperadamente: pastor, ¿qué pasa, hermana? Necesito que usted hable con mi hijo. ¿Qué sucede, hermana? Usted no sabe lo que ha pasado. Mi hijo está en su cuarto aterrado, ¿verdad? En posición fetal, desesperado. ¿Qué pasó con su hijo, hermana? Pues, hermano, hubo una presencia maligna en su cuarto, horrible, que se le presentó, y él empezó a dar gritos desaforados para que lo asistiera, lo ayudara. Y yo le digo: ¿por qué está pasando eso? ¿De dónde saca usted eso? Le voy a confesar, pastor, mi hijo escucha heavy metal, esa música fuerte, esa música con contenido diabólico, satánico, horrible. Yo ya le he dicho a él que no escuche, pero él insiste, pero hoy sucedió esto. Fue horrible. Pastor, hable con mi hijo, él está llorando, él está angustiado, él está desesperado. Pásemelo, hermana. Hablé con el muchacho, me empezó a explicar las músicas, las canciones que él escuchaba. Yo le expliqué, él estaba abriendo una puerta al diablo, al ataque demoníaco. Luego le presenté el evangelio y él aceptó a Cristo en ese momento. Lloraba ese muchacho, invitando a Cristo a venir a su vida. Hermanos, el ataque satánico es real. Los ataques demoníacos son verdaderos. Por eso hemos dicho que la batalla espiritual es real. Es una batalla invisible, pero es tan real como el mundo físico, el cual nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Es una guerra que lidiamos contra huestes espirituales de maldad. Y hemos aprendido varias cosas en esta serie de mensajes que estamos ya por acabar. Armado, la victoria en la guerra invisible. La primera verdad que nosotros hemos hablado es que Dios ha derrotado a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Y ha derrotado su agenda. En la cruz del Calvario Jesucristo lo derrotó el pecado, derrotó ese temor hacia la muerte, porque la Biblia dice que al tercer día Él resucitó.
Lo segundo que hemos aprendido también es que como creyentes hemos sido transferidos del reino de tinieblas al reino de luz. Y ahora nosotros tenemos derechos, privilegios y nuestra posición es de hijo de Dios. Eso lo cambia todo. Soy hijo de Dios. Estoy en Cristo Jesús, sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. También hemos dicho que la batalla espiritual que peleamos involucra nuestra responsabilidad. Es decir, todo no lo va a hacer Dios. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. ¿Y es cuál esa parte? Ponernos la armadura para protegernos. Si usted viene el próximo domingo, le voy a explicar cómo hacerlo, cómo protegerse, cómo armarse con la armadura de Dios, porque usted y yo lo necesitamos. Así que podemos estar firmes contra los ataques del diablo. Lo hemos visto el domingo pasado. Hablamos que debemos estar firmes en la verdad, el cinturón de la verdad, ¿se acuerda? Y eso implica que debemos ser honestos con Dios, buscar decir la verdad, vivir en la verdad, honestos con los demás, honestos con nosotros mismos. Es un requisito indispensable para la batalla espiritual. Luego hemos hablado acerca de que debemos responder a la verdad, experimentar la verdad, experimentar la justicia y hacer obras de justicia para que el Señor sea glorificado. Hemos hablado de la coraza de justicia. No es mi justicia, es la justicia de Jesucristo. Amén. Y por último dijimos de que tenemos que tener una comprensión clara del Evangelio y también en un deseo de compartir el Evangelio. Un deseo de compartir el Evangelio a los demás. Diríamos que esa es la base, la armadura básica que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Pero déjeme decirle algo. Con esa vestidura básica podemos enfrentar ataques espirituales, la mayoría de ataques espirituales. Pero hay otros ataques mucho más fuertes que vienen a nuestras vidas. No en todo tiempo, en algunos momentos de nuestras vidas, especialmente en el día malo, ¿se acuerdan? En los días que estamos más vulnerables, en los días que nos sentimos más, diríamos, sin fuerzas, estamos más expuestos al ataque infernal. En esos momentos necesitamos entender que necesitamos toda la armadura completa para protegernos contra esos ataques. A veces habrá momentos que tenemos que ir más allá de estar firmes, incluso hacia el ataque, incluso tomando, ¿verdad?, una decisión de ir hacia adelante, confrontando al enemigo, ya que nos vamos a ubicar en una confrontación, en un combate frontal contra él. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que entonces debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando este ataque frontal se manifiesta en nuestras vidas? He dicho que no es en todo tiempo, son en ciertos momentos de nuestras vidas que este ataque frontal, este ataque satánico se manifiesta en nuestras vidas. Por ejemplo, y usted tiene sus boletines y yo puedo explicarle por lo menos 5 casos de estos ataques frontales en su vida. Yo quisiera que usted coja su boletín y los apunte, porque yo creo que le va a ayudar. Que cuando usted se siente en una situación complicada y difícil en su vida, usted pida discernimiento al Señor, que se lo va a dar, dice la Biblia, para entender por qué está viviendo lo que está viviendo. Número uno. Muchas veces el ataque frontal del diablo, el ataque demoníaco vendrá en nuestras vidas porque estoy dando pasos contundentes, pasos significativos en mi crecimiento espiritual. Pasos contundentes, significativos en mi crecimiento espiritual. Es como cuando el cristiano dice, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir una vida mediocre, no quiero estar en un nivel mediocre, quiero profundizar en mi fe, quiero crecer en mi fe, quiero ser edificado, quiero ser un instrumento útil en las manos del Señor, quiero traer a mi familia a los pies de Cristo, quiero traer a mi cónyuge a los pies de Jesucristo. Quiero empezar a poner las cosas en orden y las prioridades en orden en mi vida. Quiero empezar a dar mi diezmo. Quiero poner al Señor primero en mis finanzas. Quiero ponerle primero en mi tiempo, en mi día. Quiero ponerle a Él primero. Quiero buscar el reino de Dios primero. Quiero compartir mi fe a otras personas. Estoy cansado de ser un discípulo secreto de Jesucristo. Quiero que todos sepan que amo a Jesucristo, que sirvo a Jesucristo, que no me avergüenzo de Jesucristo. Quiero bautizarme, quiero obedecer al Señor, quiero caminar en obediencia. Hermano,
Cuando un cristiano decide tomar este paso de su crecimiento espiritual, el enemigo te va a atacar. El enemigo va a atacar tu vida. El segundo caso de ataque frontal es el siguiente, y es cuando invado el terreno del enemigo. Invado el terreno del enemigo. Esto muchas veces sucede porque decidimos ser evangelistas, decidimos predicar el evangelio, decidimos salir de nuestras cuatro paredes para poder llevar el evangelio. Mire, el enemigo no se preocupa tanto por aquellos cristianos que quieren quedarse dentro de la iglesia y hacer una fiesta privada espiritual. Él dice, bueno, ya déjenlos ahí que se diviertan y se gocen y hagan todo lo que tengan que hacer. Yo no me voy a preocupar por ellos. Y ahí están los cristianos, ¿verdad? Metidos en las iglesias, cerradas las puertas y protegiéndose del mundo, ¿verdad? Y que nadie puede entrar, solo son ellos. Ah, dice, bueno, déjalo, enemigo, déjenlo ahí. Pero cuando una iglesia decide salir de sus cuatro paredes e ir al campo misionero, salir a su Jerusalén, llevar el evangelio, tocar esas puertas, entrar a los vecindarios, el enemigo dice, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema, porque esta iglesia está entrando en terreno que no le pertenece. Y nosotros sabemos, hermanos, que tenemos el poder de Dios para penetrar esos terrenos y esas áreas ocultas, llenas de tinieblas, lugares de oscuridad, y podemos penetrarlo con el poder del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo le podría compartir, esto es verídico, los hermanos de Parán no me van a dejar mentir. Ustedes saben que estamos yendo a un sector específico en nuestra Jerusalén. Muchos de ustedes saben, y incluso han salido sábado tras sábado tocando puertas, llevando el evangelio, sorprendiendo a las personas, diciéndole, aquí está la primera iglesia, Dios te ama, quiero compartirte un glorioso evangelio. Hermanos, los hermanos pueden dar fe de que hemos tenido ataques espirituales, diabólicos, personas poseídas que salen a apartarnos, a reprendernos, a tratar de sacarnos de ese lugar. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando una iglesia decide salir, cuando una iglesia dice, voy a dejar de pensar en mí, voy a empezar a pensar un pensamiento de reino y voy a salir a buscar las almas perdidas, estamos entrando en terreno satánico. El enemigo va a atacar. El enemigo va a atacar. Otro caso de ataque frontal. Muestro al enemigo tal como él es. Muestro al enemigo tal como él es. Lo muestro, como decir, lo expongo la realidad del diablo. Y al enemigo eso no le va a gustar. Hermano, yo le puedo dar testimonio. Créamelo. Cada vez que yo predico una serie sobre ataque espiritual, yo sé, y se lo digo a mi esposa, prepárate porque el ataque infernal tocará nuestras puertas. Yo le podría decir lo que estoy viviendo, lo que estamos pasando, no solamente mi familia extendida en mi país, ataques espirituales demoníacos. Yo doy gracias a Dios por esos hermanos que están clamando por este siervo, orando, doblando sus rodillas, porque disciernen que estamos desenmascarando al enemigo y sus estrategias y lo que él pretende hacer. El día de ayer recibí un mensaje diciendo, todo está mejor, todo está volviendo a la normalidad, todo está marchando mejor. Gloria a Dios. Es un ataque fuertísimo. Lo sé y lo sabemos. Cuando tú decides mostrar al enemigo tal como él es, ¿ok? Ahora imagínate que nuestra iglesia quiere y desea ir a los confines de la tierra. ¿Tú te puedes imaginar lo colorado que está el enemigo? Decidiendo adoptar un lugar geográfico, ¿verdad? Muy lejos en el sur de Asia, en Asia. Es para agarrarse los pelos. Pero sabemos que lo vamos a hacer. Y sabemos que tenemos que estar preparados y firmes porque el enemigo nos va a atacar. Y no nos sorprenda que nos está atacando, porque él no desea que nosotros continuemos con este plan de Dios de adoptar estas personas y llevar el evangelio a estos lugares de oscuridad. Ahora está entendiendo quizás por qué está siendo atacado usted, por qué están siendo atacadas nuestras familias. El enemigo quiere confundirnos. El enemigo quiere tratar de hacer todo lo que pueda para desviar nuestra atención de aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón.
pero no lo va a poder lograr. Él está derrotado. Sus días están contados. Y sabe él que la iglesia tiene un encargo y una misión de llevar su gloria a las naciones. Y él le teme eso y tiene pavor por eso. Pero nosotros seguimos hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia sigue hacia adelante. Otro caso, por ejemplo, hermanos, es cuando terminamos con un pecado, vicio en nuestras vidas o relaciones en nuestras vidas. Soltamos, decimos: hasta aquí nomás, enemigo, me has tenido atrapada con este vicio del cigarro, del alcohol, de la pornografía, de alguna droga, o terminas con una relación en tu vida y dices: hasta aquí nomás llegó. El enemigo se va a preocupar porque esa adicción es un punto de apoyo para el enemigo, para levantar una fortaleza en tu vida y mantenerte esclava, esclavo. Porque él quiere hacerte creer que tú estás atrapado, esclavizado y estás atemorizado y no puedes salir de donde te encuentras. Pero tú y yo sabemos que somos libres en Cristo Jesús. Ya Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para vivir en la libertad que nos da Jesucristo, libres del pecado en nuestras vidas. Hay parejas que deciden unirse en matrimonio, que están conviviendo y dicen delante de Dios: queremos estar bien, vamos a casarnos, vamos a formalizar esta relación. El enemigo se manifestará con ataques severos, porque quieren que sigan viviendo de esa manera. Otro caso: Dios me prepara para una obra grande para su gloria. Dios me prepara para una obra grande para su gloria, para la gloria de Dios. También el enemigo se va a manifestar en nuestras vidas y habrá un ataque frontal que experimentaremos. ¿Ok? Eso no nos debe de sorprender, porque si estamos siendo atacados, ¿sabes qué? Piénsalo. En el fondo es una buena señal que estamos siendo dignos de algo que está llamando la atención del reino de oscuridad. Somos dignos de ese llamado de atención, porque estamos intentando hacer la obra y la misión del Señor. Ahora, ¿cómo enfrentar y ganar esas batallas? Después de colocarnos esa armadura básica, descubrimos que estamos siendo bombardeados por un ataque demoníaco y espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo podemos enfrentar el ataque frontal del enemigo? La respuesta la acabamos de leer en los versículos. Mira usted en el versículo 16 y 17. Dice: sobre todo, hermanos, dice. Estoy leyendo Efesios 6, 16. Sobre todo, dice: tomen ¿qué? El escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17. Y tomen el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Estas tres últimas partes de esta armadura ya no son tanto defensivas. Pueden ser usadas para la defensa, pero son más de ataque hacia adelante. Recuérdense ustedes que Pablo usó la figura del soldado romano. Yo no sé si pudieran encontrar esta foto de la armadura, los hermanos de audio y video, yo les quedaría muy agradecidos para que los que quizás están hoy por primera vez entiendan y comprendan de qué estamos hablando. Ahí está. De esto se valió Pablo, el apóstol Pablo, para recrear la doctrina de la armadura de Dios en nuestras vidas. Y estas tres últimas partes son importantes, especialmente cuando enfrentamos ataques demoníacos directos en nuestras vidas o en nuestras familias. Vamos a ver entonces, gracias hermanos, el primer paso para enfrentar al enemigo y ganar. Número 1, tomen, dice, el escudo de la fe. Hay un escudo y ese escudo es de la fe. El soldado romano tenía dos tipos de escudo, uno pequeño y uno grande. Aquí Pablo se está refiriendo a un escudo grande que prácticamente le protegía completamente. Tenía 4 pies de alto y 2,5 de ancho, hecho de metal, cubierto de cuero, y tenía pequeñas aberturas para que cuando las flechas de fuego cayeran sobre el escudo pudieran ser apagadas. Dice la tradición en la Grecia antigua, en Seneca, que un soldado extinguió 200 dardos con su escudo. Pero ¿qué pasaba aquí? Cuando un soldado recibía una flecha en su cuerpo, una flecha encendida, tenía la tendencia de poner a un lado el escudo y preocuparse por esa flecha. ¿Sabe lo que iba a pasar? Muchas otras flechas iban a caer sobre su cuerpo.
no debía soltar su escudo para nada. El escudo era súper importante para él. ¿Sabe lo que dice Pablo? Hermanos, ustedes tienen un escudo más poderoso y es el escudo de la fe. Amén. El escudo de la fe. Esta fe no tiene que ver con la fe salvífica. Esta fe tiene que ver con la fe que tiene que ver con la confianza en Dios. ¿Cuánto confían en Dios? Claro, nos es fácil confiar cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, como decimos en mi país, cuando las papas queman, ahí es donde nuestra confianza es probada. Donde el enemigo incluso va a hacer que no mires hacia atrás para recordar los momentos difíciles que pasaste y que de todos ellos Dios te libró. Él va a tratar de lanzarte dardos de duda y de temor para hacerte creer que estás solo, que estás abandonado, que eres una víctima, que nadie piensa en ti, que estás lleno de temores y estás arruinado. Pero para eso es importante coger ese escudo de la fe y usarlo para poner nuestra confianza en Dios. ¿En qué más? En sus promesas. ¿En qué más? En su plan y programa para nuestras vidas. Yo no sé lo que pasa en tu vida. Yo no sé si hay un cúmulo de problemas que se han puesto de acuerdo y estás como derrotado, estás caído. Lo que sí te puedo asegurar es: Dios no ha acabado contigo. Y Dios quiere usarte. Dios te va a levantar si tú le permites que te levante y haces lo que Él te indique hacer. Esa confianza debe estar puesta en Dios. El enemigo no quiere que usted fije sus ojos y su mirada en Dios. Él quiere que usted se fije en los problemas, quiere que se fije en las circunstancias. Él quiere que usted se ahogue en las aguas turbulentas de las crisis de su vida. ¿Cómo convierte esas crisis en oportunidades para glorificar a Dios? Ponga su confianza siempre en Dios. Señor, no me están saliendo las cosas como deben salir. Yo no sé por qué está pasando esto, pero yo confío en ti. Tú eres soberano, mi vida está en tus manos. Tú estás en control de mi vida. Yo soy tu hijo, tú eres tu padre, y tú no me vas a dejar y tú no me vas a desamparar. Eso es tomar el escudo de la fe para apagar todo dardo. Dice la Biblia que hay flechas o dardos de fuego. Lo que estamos viendo el día jueves, estamos profundizando en cada uno de estos versículos para entender qué significan estos dardos de fuego. Pero por lo pronto, para que usted no se sienta mal, pues para motivarles que venga el día jueves. Estamos hablando que los dardos de fuego son ¿qué, hermanos? A ver, los estudiantes del discipulado de la academia bíblica los días jueves. ¿Qué son los dardos? No me vaya a hacer quedar mal. ¿Son qué? Los pensamientos que Satanás lanza, ¿dónde? A la mente. Es la puerta de entrada en nuestras vidas. La mente es muy importante. El cuerpo va a ser guiado por lo que la mente decide, los pensamientos. Y el enemigo va a lanzar todo tipo de dardos, tentaciones, mentiras, decepciones, todo tipo de ataque contra los hijos de Dios, pensamientos blasfemos, pensamientos de odio, de duda, ¿verdad? Una intensidad en pecar, una mentira acerca de la identidad de Dios, de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de quién eres tú. Te va a decir qué clase de cristiano es este que está pensando esto o que está haciendo lo otro. Pensamientos de odio, de amargura, incluso situaciones en las que dos amigos de la noche a la mañana tienen un conflicto grande y ambos dicen: ¿y de dónde salió esto? ¿Y de dónde vino esto? Y esta confusión que se ha aparecido, esta pelea que ha sucedido, ¿de dónde viene? Ataques, dardos de fuego, son dardos incandescentes, muy peligrosos en nuestra mente, ¿verdad? El enemigo hace eso, tergiversa la verdad. Y él busca que nosotros llevemos nuestra atención a aquello que nos va a apartar de la verdad de Dios. ¿Ok? Son ataques certeros. Te ofrece una alternativa. Te ofrece que te enfoques en ti mismo, en la lujuria de los ojos, en los deseos de la carne. Él envía misiles con tal de que apeles a tu ego, a tu carne, a tus ojos y pueda vencer. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16? Apunte esta cita bíblica. Primera de Juan 2, 15 y 16. Dice de esta manera: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, primero, los deseos de la carne. ¿Qué más? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino
del mundo. Así que el enemigo sabe y nos conoce. El jueves pasado decíamos, Él ya nos está conociendo por mucho tiempo y sabe nuestras áreas débiles, conoce nuestros talones de Aquiles y por ahí nos va a atacar. Él no te va a atacar a ti como me ataca a mí. Sus flechas van a ser distintas y variadas de acuerdo a la manera como Él nos ha ido conociendo y cómo hemos ido respondiendo a crisis y problemas en nuestras vidas. Sabes que la persona se conoce no cuando todo va bien, nos conocemos cuando las cosas van mal. Nos conocemos mejor cuando las crisis golpean nuestras vidas. ¿Cómo respondemos a esas crisis? Muestra nuestro carácter, muestra lo que nosotros somos, en lo que nosotros hemos confiado y creído. Ahora, ¿cómo defendernos entonces? Hermanos, cuando estos dardos de fuego ataquen a tu vida, tienes que apagarlo inmediatamente. Amén. Repita conmigo, inmediatamente. No dejes que coja fogata, que coja fuego. Apágalo inmediatamente. Y pastor, ¿cómo se apaga un dardo del maligno? Con el escudo de la fe. ¿Y qué es eso del escudo de la fe? Poniendo tu confianza completa en el Señor. En otras palabras, vea una escritura de la Biblia. Si has memorizado un pasaje de la Biblia, tráelo a tu mente. No te dejes arrastrar por ese pensamiento que Él está sembrando en tu mente. Enfócate en lo que tú conoces. Lógicamente necesitas conocer y seguir conociendo la palabra de Dios. Enfócate en 3 cosas. Primero de ellas, confía y pon tu confianza en el carácter de Dios. ¿Me entiende? Ponga su confianza en el carácter de Dios. Si el enemigo lanza un dardo y es difícil, un ataque certero, un ataque demoníaco a tu vida, lo único que te tienes que aferrar muchas veces va a ser en quién es Dios. Yo sé quién es Dios, yo sé en quién he creído, yo sé que Él está en control. No entiendo todo, no comprendo todo, pero yo no voy a dejar que el enemigo siembre más dardos en mi mente de duda y de desconfianza. Yo sé en quién he creído. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Vaya conmigo a sus Biblias en el Salmo 84, Salmo 84, 11. Salmo capítulo 84, versículo 11. Mira lo que dice la Escritura. Dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Gloria al Señor. Qué tremenda verdad del carácter de Dios, del cuidado de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? No solamente pon tu confianza en el carácter de Dios, pon tu confianza en las promesas de Dios. Diga promesas de Dios. Ponga su confianza en las promesas de Dios, no en las promesas de los hombres. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido cosas a nuestros hijos que ahora estamos sudando la gota gorda porque no sabemos cómo cumplir esa promesa? Dios no es así. Dios no es hombre para mentir. Lo que Él promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque está en juego su carácter y Él cumple lo que promete. Vamos a Números capítulo 23, versículo 19. Vaya conmigo a Números capítulo 23, versículo 19. ¿Qué dice la Biblia? Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ese es nuestro Dios. Él te ha hecho una promesa, Él la va a cumplir. Aférrate a la promesa de Dios. Déjame darte otro pasaje bíblico para que lo apuntes y vayas a él. Segunda de Pedro capítulo 1. Vaya conmigo a Segunda de Pedro capítulo 1. Y mira lo que dice, y vamos a leer solamente el último pasaje, que dice el 4. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas de Dios son preciosas y grandísimas. Hermanos, yo le puedo dar testimonio en mi propia vida. Cuando he visto situaciones difíciles, como que me están apartando del plan y propósito de Dios para mi vida, lo que me ha tocado decir es: yo creo en la promesa de Dios. Él prometió que iba a hacer esto conmigo, Él lo va a hacer. No sé cómo ni de qué manera, por eso es que mi confianza está puesta en Él, no está puesta en mí. Amén. Pon tu confianza en la promesa de Dios. Pon tu confianza igualmente en el
plan, programa y tiempo de Dios para tu vida. Las cosas Dios las hace perfectas en su tiempo y debes de confiar en Él. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Debemos de confiar en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Así que, ¿cuál es el primer paso para enfrentar esos ataques demoníacos difíciles? Esa confrontación demoníaca en tu vida. Toma el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe. Renueva tu confianza en Dios, en sus promesas, en su carácter. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede haber una multitud de problemas que te estén acosando, pero de todas ellas me librará el Señor, dice la Biblia. Todo ello me librará el Señor. Número 2. Toma el casco de la salvación. Toma el casco de la salvación. Otra vez, Pablo se hace uso de la metáfora de la armadura de un soldado. Y todo soldado tenía su casco de bronce y de cuero. Era fatal para un soldado romano salir al campo de batalla sin su casco. Era una muerte segura. Tenía que proteger su cabeza, tenía que proteger esta parte importante de su cuerpo. ¿Sabes qué? Pablo dijo, todo cristiano tiene un casco, y es un casco espiritual, es una arma espiritual, que es el casco de la salvación. Ahora ya fácilmente puedes entender en qué consiste esta parte, ¿verdad? Si nos habla de la salvación, está haciendo alusión a la seguridad que tenemos en Dios de que somos salvos, y que nada ni nadie nos va a arrebatar del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos salvos, creyentes justificados y seguros de los ataques del enemigo. Hemos sido liberados del pecado en el pasado de nuestras vidas. Y esa salvación nos sigue salvando del poder del pecado en nuestras vidas. Escúchame lo que te voy a decir. Jamás te creas la mentira en la cual tú digas, no pude con esta tentación. Esta tentación es demasiado grande para mí. Nunca te creas esa mentira. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el momento que tú empiezas a decir, yo no puedo, soy muy débil, yo no puedo, le estás dando un punto de apoyo al diablo para levantar una fortaleza espiritual en tu mente y hacerte creer que tú eres un hombre, una mujer débil. Y el débil es Él. El débil es Él. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es mayor que el que está en el mundo. El mismo poder que levantó a Jesucristo de la tumba está en ti y en mí. ¿Cómo nosotros nos vamos a creer las mentiras del diablo, que somos débiles? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero fíjate qué difícil es esto, qué tan certero es el diablo con sus dardos de fuego en nuestra mente, que muchas veces nos hace pensar y nos lleva a pensar esto que estoy diciendo. Nos lleva a pensar en que no podemos, nos lleva a pensar en el temor. Estamos atemorizados. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a suceder mañana más tarde? Y nos llena de temores cuando sabemos que el Señor cuidará de sus hijos. Así como Él cuida a los pájaros, dice la Biblia, sal y ve cómo los pájaros son cuidados por Dios. ¿Cuánto más no cuidará a sus hijitos? Dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo lo hago entonces? Mira, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te proteges tu mente? Deja que el Señor renueve tu mente. Eso es lo que tú no puedes hacer, es lo que Dios hace. Señor, te dejo a ti libertad para que renueves mi manera de pensar. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Está en la pantalla. En esta versión lo dice así. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero decirte algo, hermano, hermana. Dios no guarda secretos a sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú le pides que transforme tu mente, la renueve y que sea una mente espiritual, que piense las cosas del reino, Él te va a mostrar su voluntad y propósito para tu vida, para que tú camines en la voluntad del Señor. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8:5? Apunta esta cita, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La batalla más cruel, diríamos así, que libramos es en nuestra mente. Por eso es que tenemos que seguir el consejo de Dios cuando dice en 2 de Corintios, y quiero que vaya conmigo, 2 de Corintios.
a sus Biblias, a 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 en adelante. 2 Corintios 3:10 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios, atención, ¿para qué? La destrucción de fortalezas. Las armas con las que usted cuenta son poderosas para derrumbar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Fortalezas. Una fortaleza, ¿qué es? Algo difícil, algo impenetrable, algo fuerte, que tiene poder, que está allí. Dice, Dios nos ha dado armas espirituales para destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos, y dice también toda altivez, pensamiento de orgullo, que se levantan ¿contra qué? ¿Contra el conocimiento suyo? No, contra el conocimiento de Dios. O sea, va en contra de la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, escúchame lo que te voy a decir. En Cristo y en el poder de Cristo, usted puede controlar esos pensamientos que vienen a su mente. No es que los pensamientos nos van a controlar a nosotros, porque si empieza a controlarnos los pensamientos, entonces vamos a permitirle al diablo un punto de soporte y de apoyo para que venga allí, haga morada allí y levante una fortaleza en su vida, en su mente, que lo arrastra hacia el mal, lo debilite y al final lo termine destruyendo su testimonio, destruyendo su efectividad en el reino de Dios y descalificándolo por completo. Y usted no lo va a permitir, no lo va a permitir. Martín Lutero dijo así sobre estos temas: no podemos impedir que los pájaros vengan a nuestra mente, que se posen, pero sí podemos impedir que ellos hagan nidos. Es exactamente lo mismo con lo que pasa en nuestras mentes. Usted no puede pretender librarse de un pensamiento que el diablo lance a su mente. ¿Él tiene acceso a su mente? Sí. ¿Él puede levantar una fortaleza en su mente? Sí. ¿Usted puede derribar esa fortaleza y ese pensamiento? Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir, controlando ese pensamiento y llevándolo a la obediencia a Cristo, sujetándolo a Cristo, a sus mandamientos, a sus enseñanzas, a su carácter. Escucha, el diablo quiere que usted no piense como Cristo, no viva como Cristo, no camine como Jesucristo, no realice su vida como Jesucristo. Él va a luchar por su mente. Pero usted propóngase tener la mente de Cristo, pensamientos que honren a Cristo y glorifiquen al Señor Jesucristo. Amén. Son fortalezas difíciles, hermanos. Hace un buen tiempo atrás fuimos con mi familia a nuestro país y pudimos ver algunas fortalezas que han levantado los incas. Unas piedras enormes, son fortalezas impenetrables, difíciles, fortalezas impresionantes, impenetrables. Nada puede pasar por ahí. ¿Sabes qué? A veces en nuestras mentes se pueden levantar tales fortalezas que nada puede derribarlas. Por eso es que hay personas que están ciegas al evangelio, no creen, vienen al servicio y se van y lo único que están pensando es: oye, ¿qué vamos a almorzar hoy día? Pero no escuchaste lo que el pastor dijo. Sí, todos los días es lo mismo, todos los domingos dice lo mismo. No entendí nada. Ciegos, fortalezas que el enemigo se ha encargado de levantar. Pero esta es la buena noticia: en Cristo tenemos el poder y la autoridad en Jesucristo. ¿Para qué? Para derribar fortalezas en el nombre de Jesucristo, aún las de otras personas, para que caigan esas fortalezas y que el evangelio pueda entrar a esa mente. Ore así, ore de manera estratégica por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa. Señor, que esta fortaleza se caiga en el nombre de Jesús y en el poder de Jesús. Lo clamo y lo pido. ¿Se da cuenta? Ya estamos pasando de mantenernos firmes al ataque, de estar parados a ir a la ofensiva, porque no nomás no vamos a quedar firmes, tenemos que salir a hacer la batalla y a ganar almas para el Señor Jesucristo. Entonces, una aplicación práctica, ¿cuál es? Usted tiene que orar cada día.
Usted no solamente tiene que decirle, Señor, bendíceme, bendice a mis hijos. Amén, que diga eso. Pero hay mucho más que decirle al Señor en la oración. Escuche música cristiana, jóvenes. La música cristiana con letra que adora al Señor va a ayudar a que esa mente sea la mente de Jesucristo. Escucha canciones cristianas, memoriza la palabra del Señor. Ay, no, pastor, pídame cualquier cosa, pero memorizar, ya mi memoria está fallando. ¿Sí o no? Hermano, yo pienso a través de los años que la memorización de la palabra de Dios es un acto milagroso de Dios. Porque así como nos recordamos números de teléfono, direcciones, aunque algunos depende si nos hace más difícil, ¿verdad? Pero nos memorizamos ciertas cosas, podemos memorizarnos la palabra del Señor. Un versículo. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando el enemigo ataque, ese versículo que usted memorizó, el Espíritu Santo lo va a usar para derribar ese pensamiento. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una oscuridad en la manera de pensar. Una fortaleza involucra un patrón de pensamiento recurrente y compulsivo, en el cual uno piensa y repiensa una misma cosa que es pecaminoso y que le aparta del Señor. Así que colóquese el casco que hemos hablado, el casco de la salvación. Y por último, la Biblia nos habla de que hay un instrumento más, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Todo romano tenía su espada, era grande y pesada para el combate romano. Escucha lo que Pablo te está diciendo, van a haber situaciones en las que vas a tener que enfrentarte mano a mano en esta batalla. ¿Qué significa esto de la espada del Espíritu? Presta atención porque muchos se equivocan aquí. Es aplicar la palabra de Dios de manera específica a las circunstancias y ataques que estás enfrentando, así como lo hizo Jesús en Mateo capítulo 4, ¿se acuerdan? Él usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para defenderse y contrarrestar los dardos del maligno. Ahora, ¿es importante la memorización de la palabra? Indudablemente que sí, por eso tienes que leer la palabra cada día. Ahora, algo que te quiero decir es una cosa. Las palabras griegas asociadas a la espada del Espíritu es logos, que significa la espada de la palabra o la espada de la palabra de Dios. Pero cuando tú encuentras esta palabra, esta frase que dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está asociada a la palabra griega el rema. ¿Qué es rema? Es palabra o palabras que vienen a nosotros por el Espíritu Santo de Dios para poder llevar cautivo todo pensamiento a la mente de Jesucristo. En otras palabras, es una palabra específica en el momento específico que enfrentas esa batalla y que tú dices, esto está difícil, y el Espíritu Santo trae ese versículo a tu mente, ese rema de Dios, para poder apagar ese dardo y decir, no, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Tú te imaginas a Pablo en medio de su encarcelamiento, privado de su libertad, ¿verdad? Y gozoso en el Señor. Yo no estoy seguro que el diablo venía con dardos en su mente a hacerlo ver como una víctima. No estás solo, nadie te busca, nadie te llama, estás abandonado, todo lo que has hecho es por gusto, nadie te reconoce, los hermanos te han dado la espalda. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fortaleza era Cristo. Y él sabía que él estaba en las manos de Dios, no en manos de los romanos. Y estaba en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jóvenes y hermanos, Dios no nos va a mostrar todo el camino completo, nos abrumaría. Toda la trayectoria de nuestra vida no lo podríamos soportar, las cosas buenas que van a pasar, las cosas difíciles. Pero ¿cómo sé por dónde ir? ¿Qué camino tomar en mi vida? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿No es verdad que a veces los caminos se tornan oscuros? No sabemos si tomar esta decisión o no tomar esta decisión. No sabemos si ir por aquí o ir por allá. ¿Qué dijo el Señor? Lámpara es a mis pies tu palabra, para iluminar tu camino y saber por dónde tienes que ir y puedas ir seguro en mi voluntad. La voluntad de Dios está muy ligada a la palabra del Señor. Aquí está la voluntad de Dios para tu vida. Hermanos, en mi caso, bueno, hay otro pasaje, apúntenlo, Salmo 19, versículos 9 y 11 si desea. Salmo 19,
versículos 9 al 11. Quiero terminar diciéndole, en mi caso, en mi historia personal, me tocó reprender al enemigo de manera audible. Yo escuchaba que yo decía, te reprendo al diablo. El Señor te reprenda de mi vida. Te ordeno que salgas de aquí, de mi hogar, de mi vida, en el nombre de Jesús. Hermanos, yo pensaba que eso solamente me había pasado a mí. Mi esposa me contó una vez, pasó exactamente lo mismo, una opresión en el pecho mientras dormía. Sintió una presencia muy clara, contundente y maligna. No se podía mover y empezó a reprender y dijo que el Señor te reprenda, sal de este lugar. Y empezaron a soltarse sus huesos y su cuerpo. Pero luego me di cuenta que muchos otros cristianos están pasando por lo mismo y han pasado esas mismas experiencias del ataque infernal. ¿Cómo puedes enfrentar al enemigo y ganar? Hermanos, ten una vida espiritual saludable. Si hay salud espiritual en tu vida, va a haber triunfo en tu vida. Entiende tu posición ahora. ¿Cuál es? Estoy en Cristo Jesús, soy hijo de Dios. Discierne la causa de ese problema o de esa influencia demoníaca en tu vida. Clama las promesas de Dios. Recuerda que tienes toda autoridad y tu posición está en Cristo Jesús. Quizás usted está escuchando y me dice, pastor, ¿qué pasaría si yo esta noche voy a la cama y me pasa eso? Si esa presencia, ese ataque diabólico viene a mi vida. Con esto termino. Leí una historia de unos vagabundos, hombres grandes, fornidos, que estaban queriendo hacer desmanes en unos barrios allá en la Florida. Cuando de pronto se apareció la policía, el carro de la policía. Y del carro de la policía salió una agente policial, mujer chiquita. Pero fíjese qué autoridad impuso esa mujer. Todos los bravucones se bajaron. ¿Por qué? Porque ella portaba la placa que le daba la autoridad que requería. Ella tenía la posición de autoridad para ejercerla y contaba con un arma para hacer cumplir las leyes. Hermanos, tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu placa es tu posición en Cristo Jesús. Tienes en el costado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los demonios creen y obedecen a la autoridad de todo hijo de Dios que toma la palabra de Dios en serio y la usa para contrarrestar todo ataque específico. Tú no necesitas ser físicamente fuerte o muy ilustrado o ir a una universidad, que no está mal, o ir a un seminario, que tampoco está mal. Lo que tienes que hacer es reclamar quién eres y actuar en lo que eres verdaderamente, y ellos tendrán que obedecerte en el nombre de Jesús. Tú eres hijo, hija de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra bendita. Señor, sabemos que hay casos en los que el enemigo va a venir a atacar de manera frontal. Pero ahora estamos advertidos de lo que podría pasar o lo que está pasando. Señor, ayúdanos a entender esta doctrina de la armadura de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a comprender qué debemos hacer con esta armadura y usarla, porque es la única manera para poder combatir al enemigo y ganar. Gracias, Señor, porque cuando ascendiste a los cielos no nos dejaste solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sea la gloria y la honra a ti, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.